Hola, bienvenidos a mi podcast. ¿Qué te trajo hasta aquí? Tengan todos muy buenas noches. Estamos de nuevo en ¿Qué te trajo hasta aquí con Joserra? Esta noche tengo de nuevo una entrevista muy especial porque es con alguien con quien he compartido un poco de mi infancia y pues la verdad que me siento súper feliz de poder estar entrevistando a personas con las que he crecido y ahora pues las veo crecer profesionalmente. Esta noche nos encontramos con la licenciada Delia Mejía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Delia? Buenas noches, José, muy contenta. Saludos a todos. Estoy muy honrada, la verdad, de que me hayas invitado a este espacio tan tuyo y agradecida con Dios porque pues me da la oportunidad de que en este espacio puedan saber un poquito más de mí, conocer más mi historia. Así que gracias. No, gracias a vos, Delia, por siempre pues estar presta a ayudarnos, siempre a darnos conocimiento de lo que tú hoy por hoy te desenvuelves profesionalmente. Delia, mira hasta dónde nos ha traído la vida después de ser niños y de jugar, de ser pues en nuestra infancia, andar por ahí inquietos. Ahora nos encontramos en una entrevista. Delia, quisiera pues comenzar por preguntarte cómo es que nace en ti el hecho de estudiar nutrición. Bueno, es una historia un poco larga, pero la voy a resumir. Tenemos tiempo. Sí, la verdad es que no nace así como creo que muchos niños desde pequeños sueñan con algo. Realmente mi campo nutrición no era tan conocido como hasta ahora, que ya se promueve más, se conoce más. La verdad que en mi época, cuando nosotros íbamos a graduarnos de bachillerato, nos hacían pruebas de aptitudes. Entonces yo soñaba con ser tripulante de cabina o ser modelo, según yo, de pequeñita. Entonces nada que ver con lo que elegí. Y pues en esa prueba de aptitudes que nos hicieron, pues a mí me parecía como que yo era como muy, tenía muchas afinidades a hacer como por el área de psicología o el área de nutrición. Okay. Entonces mi familia me ayudó a investigar sobre ambas carreras y cuando yo leí, ¿verdad? Realmente me interesó mucho el área de nutrición por todas las áreas que se podían abordar, porque no solo era la parte de la clínica o el hospital, sino que abordaba un poco a nivel como de salud pública, digamos, proyección social, que se veían como huertos caseros y todo ese tipo de cosas. Y a mí me movía mucho también esa área porque mi papá es agrónomo. Entonces sí me gustaba y por ahí me empezó como la curiosidad de saber más y así fui indagando y me fui como agarrando de ahí, como que le fui hallando gracia y así fue que llegué, apliqué a la Universidad de El Salvador y pues ahí me tocó ejercer pues toda mi carrera prácticamente en San Salvador porque en ese entonces no había el área de nutrición no estaba aquí en Santa Ana, no había universidades privadas que la tenían, casi solo la evangélica creo y la Universidad de El Salvador. Entonces apliqué, me examiné y pues gracias a Dios quedé y ahí empecé, ¿verdad? Esta aventura. Sí, como tal, como lo decís, es una aventura. Yo creo que cada profesión tiene lo suyo, tiene sus altos, sus bajos, tiene algo divertido y de vez en cuando tiene algo estresante. Pero es bien interesante que dentro de tu prueba de actitudes se ligue tanto como la psicología para ese tipo de áreas. Y creo que esto de la comida también tiene un poco que ver con la salud mental. No es únicamente enseñarnos a comer, pero creo que la adecuada para explicarnos en realidad ese tema eres tú, Delia. Antes de llegar al punto profesional de tu carrera, yo quisiera que pudieras compartirnos dentro de la universidad con este tema de la comida, esto de estudiar nutrición, de tantos tabúes que existen. Como estudiante, ¿qué es lo que pensabas sobre la comida? Al principio creo que sí me fue cambiando el concepto, porque uno llega ahí creyendo, lo más normal es que vas y crees que vas a ser la nutricionista que le va a enseñar a comer a la gente, ¿verdad? Pero creo que el rol de nutricionista va más allá de nada más en la clínica o en un hospital, sino que también, pues como lo dijiste muy bien, promover hábitos saludables y eso pues no involucra solo lo que comemos, sino también lo que hacemos. Entonces me empezó a gustar más cuando me di cuenta que era como un privilegio, la verdad, el área en la que estábamos, porque yo al inicio
me desempeñé más como en el área hospitalaria, me gustó mucho. Yo lo recuerdo, yo te recuerdo haberte encontrado en el hospital de CAE de Huachapán. Sí, para mí fue mi escuela, realmente sí vivo muy agradecida porque yo siempre añoré regresar a Huachapán, o sea, eso era algo como que lo tuve desde que me fui a estudiar. Sentí como ese cambio porque la verdad que en mi familia me acostumbraron como a ser muy amante de mis raíces, entonces siempre tuve a Huachapán en mi corazón y pues me tocó moverme a San Salvador. Yo los viernes era feliz de venir y regresar a mi pueblo, entonces cuando me asignan a hacer mi servicio social, como en todas las carreras de salud, en ese momento nos dan a elegir ciertas opciones y puedes colocar como qué lugares te gustaría para hacer tu servicio social, porque se hace pues ad honorem, sin ninguna remuneración. Claro. Entonces yo coloqué, porque me encantaban los hospitales, el hospital de Santa Ana y el hospital de acá. Entonces fue muy, creo yo, conveniente y muy fácil que me autorizaran a Huachapán, porque pues del grupo que éramos de compañeros nadie quería esta zona, por lo mismo que todos queríamos un lugar cerca de sus casas, pues de donde eran. Donde vivíamos. Entonces fue que ya me vine pues aquí de regreso, encantada de la vida, y me sentí como muy emocionada porque yo nací en ese hospital. Entonces saber que podía llegar y devolver un poquito tal vez, ¿verdad?, del lugar donde naces a tu comunidad es como algo realmente bien satisfactorio. Entonces eso sí. Creo que eso de poder devolver un poco de lo que recibimos es bien especial, y hoy por hoy es un poco extraño en muchas personas, porque normalmente el ser humano tiende únicamente a quedarse con lo que recibe y no a regresar un poco, a ser recíproco. Por ahí hay alguien que es de la farándula de México, de esto de la comedia, y en una entrevista dice una frase bien cierta, que dice que el agradecimiento es la memoria del corazón. Vea, entonces te digo, cuando alguien se expresa como te expresas tú y decís, yo quería devolver un poco, yo nací allí, yo quería dar un poco, Delia, normalmente los médicos pues nos dan una probabilidad de vida en una enfermedad, o nos ayudan a que nos curemos con algún medicamento y algo. ¿Cuál es el rol de una nutricionista dentro de un hospital? Pues también es muy bonito. La verdad que hemos ido un poquito como en mi campo también, se ha ido valorando más el rol de nosotros o lo que hacemos dentro de la institución. Yo siempre cuando estaba en el hospital hablaba con las personas que estaban bajo mi cargo y quienes pues eran como mi familia, porque pasábamos ahí un montón de horas, y les decía que teníamos como el privilegio de poder ser, digamos, ese vehículo de un poquito de alegría en medio de una jornada tal vez difícil para cada paciente, porque en un hospital normalmente pues tienen que cumplir medicamentos, tienen que examinar, entonces hay un montón de situaciones que son incómodas para una persona. Entonces yo les decía eso, valoremos que tenemos la oportunidad de que es un momento agradable que ellos van a tener en el día, porque era como ir con nuestro carrito a repartir los alimentos y veías inmediato como la sonrisa de la gente, la reacción al ver la comida. Entonces, y la mayoría nos ubica solo como en el servicio de alimentación, o sea, en la cocina del hospital. Y la verdad es que dentro de la institución nosotros también pues hacíamos otras actividades, no solo era la supervisión de todo el proceso de elaboración de los alimentos, el cálculo de los nutrientes, ¿verdad? Y para cada paciente pues lo ideal sería que fuera como algo individualizado, pero la verdad que cuando se trabaja con colectividades tiene que generalizar un poquito uno, ¿verdad? Pero dentro de esa generalidad, o sea, sí tenés que buscar como que lo que va a recibir el cuerpo sea adecuado. Entonces era vigilar esa parte, pero también teníamos otras actividades, por ejemplo, había clubes donde nosotros podíamos compartir algún tema con la gente, los pacientes que llegaban nada más a recibir su medicina o tenían una cita, y nosotros teníamos la oportunidad de promover estos hábitos, lo que hablábamos anteriormente. No solo es como que nosotros verificamos lo que vas a comer, sino que también lo que está alrededor. Hace poco yo les decía a mis pacientes que a veces perdemos un poquito como la concentración. Hoy en día vivimos como muy a prisa, muy acelerados, y el comer se ha vuelto algo que vas en el carro, vas comiendo, estás con la compu, estás comiendo, entonces tu cuerpo no cae en cuenta de lo que está haciendo realmente. Y es algo que considero que deberíamos de regresar al pasado, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos pequeños, a ¿te comer, acordás? En la mesa. a que te llamaban y tenías que ir al comedor, sí. O sea, y no había entretenimiento, no había una tablet, no había un celular.
no nos sentábamos a ver tele comiendo, pues creo que yo puedo decir lo que es como que la vieja escuela, por decirlo así, las generaciones anteriores, y perdemos los buenos hábitos porque en base a todo esto que estás mencionando, o sea, surge una pregunta que creo que la mayoría tenemos a veces porque desconocemos sobre la materia, pero en realidad, Delia, ¿qué es una nutricionista? ¿Cuál es su fin? Bueno, una nutricionista yo te puedo decir que es la persona que te va a acompañar, ¿verdad? En el proceso de que descubras qué estrategias traer a tu vida para que mejores tu estilo de vida, ¿verdad? Y pues involucra, por supuesto, lo que vas a comer, más allá de cómo te vas a alimentar, es cómo vas a nutrir tu cuerpo, o sea, qué vas a recibir él, o sea, tenés que ver nutrientes, calorías, ¿verdad? Sí tiene que ir como adecuado a tus necesidades, pero también es una persona que te acompaña a buscar, por ejemplo, estrategias cuando vos me decís, mira, yo no puedo hacer ejercicio, pero tal vez un ejercicio muy fuerte, pero buscamos otra alternativa, o sea, te va a acompañar a buscar alternativas en tu actividad física, a buscar alternativas en tu alimentación, te va a también motivar a nivel de salud mental, que lo hablaste, porque creo que eso es muy importante hoy en día. Créeme que a veces a uno le toca hacer un poquito esa parte en la clínica, porque llegan muchas personas, por ejemplo, yo en ocasiones he visto adolescentes o niños, y es algo que a mí no se me olvidan ciertas etapas que pasé y que impactaron mi vida, porque por ejemplo nos mandaban a veces a las escuelas a dar charlas, y tengo algo como muy en la memoria, que es una ocasión en la que un niño, estaba hablándote de un niño de 6 años aproximadamente, nosotros le dimos una charla y después ellos iban a compartir su refrigerio de lo que tenían en su lonchera. Entonces estaba el grupito, se sentaron y uno de ellos llevaba unos pancitos con huevitos revueltos. Entonces los demás, creo que lo hemos pasado todos, pues se empezaron a burlar de lo que el niño llevaba. Entonces él agarró sus pancitos y los fue a depositar al basurero. Entonces a mí fue como que... ¿Te impactó? Me impactó porque yo digo hasta dónde puede llegar como la crítica, el juzgar a alguien que hace que haga ciertas cosas que son perjudiciales, pues porque en este caso, imagínate, el niño era su refrigerio y lo tiró. Literal lo comió. Exacto. Entonces yo siento que vivimos en una sociedad que nos presiona mucho, ¿verdad? Que nos hace querer entrar en etiquetas o en ciertos esquemas, y cada cuerpo es sumamente diferente, cada persona tiene gustos, preferencias, eso es bien puntual, fíjate, Delia, lo que acabas de mencionar, que cada cuerpo es diferente. Y creo que ahí es donde entran muchas veces los conflictos internos que viven, pues con respeto lo voy a decir, a veces, muchas veces creo que le sucede más que todo a la mujer. Empiezan a existir comparaciones que en cierto punto, en vez de ayudarte a avanzar, únicamente te frenan, porque comparas, ok, ¿y tú qué comes? Porque uno lo escucha normalmente, ¿y vos qué comes? Ah, yo como esto, ah, entonces voy a comer esto. Y después se ven y dicen, fíjate que he estado comiendo, pero no he rebajado, me siento igual, sigo igual. Entonces empiezan a tener una percepción equivocada de lo que en realidad significa comer bien o comer sano. Porque en mi caso, que he sido una persona en mis últimos años de vida un poco deportiva, yo he llegado a comprender que el cuerpo necesita nutrirse conforme al esfuerzo o a la exigencia que tú le haces. Y creo que aquí es donde nace la necesidad de que exista un nutricionista que te enseñe. Y nace la pregunta, Delia, en realidad, ¿qué tan perjudicial se vuelve no tener hábitos sanos de alimentación? Definitivamente creo que es bastante perjudicial. Al final es tu calidad de vida, ¿verdad? Los hábitos que no trabajas, por ejemplo, en la etapa de tu juventud, pues te pasa factura ya en la adultez. Entonces considero que sí, lo que has dicho es muy importante, porque quizás, como a veces lo que me decís es cuestión a veces de género, que a veces entre mujeres hay cierta competitividad, y yo es algo que siempre lo abordo, ¿verdad? En los niños, adolescentes, adultos, es no se comparen, porque creo que el peor error que podemos hacer es como compararnos con otros.
podemos tener la misma edad, a la misma estatura, el mismo peso, pero nuestro entorno es diferente, nuestras características siempre van a ser diferentes, entonces no tenemos por qué ser igual que otras personas. Entonces ahí es importante el acompañamiento, ¿verdad? El que tengas a alguien que te diga, no, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, que te va orientando de acuerdo a cómo has estudiado tu historia. Pues cuando vos vas donde un nutricionista te hacen una serie de preguntas, una entrevista, te hacen una evaluación, ¿verdad? De acuerdo a tus características físicas, y con base a eso y un poco también de tus preferencias, porque tiene que ser algo que te disfrutas. O sea, yo creo que la gente a veces tiene el concepto de que estar en un plan nutricional es que vas a comer algo que no te guste, vas a comer algo que vas a hacerlo por obligación, y en ningún momento debe ser así. O sea, te lo tenés que disfrutar. Me nace una pregunta que mencionas lo de un plan nutricional. Delia, ¿es lo mismo un plan nutricional que una dieta o existe diferencia entre los términos? Muy buena pregunta. Fíjate que la mayoría de personas la palabra dieta la han como malinterpretado a lo largo del tiempo, porque la gente dice estoy a dieta, ese término lo usan como por decir estoy con alguna restricción, estoy con alguna limitante en lo que estoy comiendo. Y la verdad es que académicamente te puedo decir, nos han enseñado que dieta es lo que tenemos todos. O sea, dieta, la palabra dieta es lo que comemos todos los días. O sea, todos tenemos dieta, ¿verdad? Entonces creo que cuando yo te decía el término de plan nutricional es porque ahí ese plan es algo que lo haces cuando llega la persona que te busca, tu paciente, y lo haces consensuado, ¿verdad? O sea, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a poner objetivos, ¿qué queremos lograr? Y con base a eso, pues ya te hacemos ahí tu listita de qué alimentos vamos a incluir, qué porciones vamos a consumir. Mira qué interesante es poder, o sea, en realidad salir de la ignorancia, en el buen sentido de la palabra, porque para mí, pues dieta, obviamente era tener una restricción, por ejemplo, a las harinas, al consumo excesivo de azúcares, y pues un plan nutricional que si le buscamos un poco de lógica y lo comprendemos, pues obviamente nos indica que es algo que está totalmente planificado para tus días, a consumir ciertas cosas, dependiendo un objetivo. Delia, y aquí cuando mencionas que existe un objetivo, que tiene que haber un objetivo que es consensuado, en realidad una persona se puede mantener saludable únicamente solo comiendo sano, o es necesario siempre la mezcla del ejercicio físico? Fíjate que también creo que va de la mano, porque una parte la logras sí consumiendo alimentos en cantidades adecuadas, que lleven un aporte equilibrado de nutrientes, ¿verdad? Logras una parte para estar sano, pero el ejercicio siempre, aunque seas una persona en un peso normal, el ejercicio siempre es algo que te va a beneficiar, porque nosotros creemos que solo tiene que hacer ejercicio aquella persona que quiere bajar de peso, por lo menos culturalmente así se ve, y no es así. Toda persona debería incluir siempre un poco de actividad física en su rutina diaria, porque acuérdate que vivimos en un entorno donde nos estresamos, Claro. nos estresamos, de pronto tal vez comemos cosas que no están consideradas como saludables, porque pues hoy tenemos tantas opciones de comidas procesadas, comidas rápidas, y sería una mentira decir que hay alguien que no consuma más de algún alimento de estos. Entonces siempre es necesario el ejercicio porque te permite como tener un equilibrio. A veces puede que consumas algún alimento que te aporte una cantidad de energía que no seas capaz de gastar, entonces el ejercicio te ayuda para filtrar esa energía que ha llegado y se ha querido quedar. Y por otro lado, pues lo del estrés, ¿verdad? Que te ayuda a filtrar esos estados anímicos. Sos activo físicamente, te ha dormido un montón y te das cuenta que a veces con hacer un poco de ejercicio en tu rutina te cambias el estado anímico. O sea, tal vez vas estresado, vas triste y salís de ese ejercicio y sentís algo como que regresaste siendo otra persona. Y fíjate que no solo es la cuestión de lo físico, sino que también te sentí diferente. Creo que los hábitos sanos de comida también te generan como hábitos sanos en tu día, en tu diario vivir. Y creo que, bueno, como deportista te puedo decir que en algún momento pues lo he hecho. También he descubierto la necesidad de saber qué alimentos agregar a tus comidas
a tu plan nutricional, porque yo pasé una época donde aparentemente estaba comiendo sano, pero me sucedía que iba sobre la bicicleta, ya tenía una hora de estar entrenando y sentía sueño, estaba cansado y dormía lo necesario. Obviamente lo consulté y pues un médico me dijo, o sea, ¿qué comes? Entonces, ¿por qué digo este ejemplo? Porque tú mencionabas hace un momento y decías, o sea, lo que tu cuerpo quema, lo que tu cuerpo consume. Entonces, Delia, en realidad no todos los deportistas o no todas las personas que hacen ejercicio pueden comer lo mismo. Exactamente, volvemos a lo mismo, que son como necesidades individuales. Y ahí también tocaste un tema muy importante, que es como la parte que tenemos que entender y aprender un poco a escuchar el cuerpo. Porque a veces, según los estudios, tenemos como 7 tipos de hambre realmente. Hay hambre que... Yo tengo como 14, creo. Hay hambre visual, vos ves un anuncio y se te antoja lo que ves. Hambre auditiva, o sea, pasa alguien anunciando algo de comida y se te antojó. Hambre que te puede dar nada más en la boca, cuando a veces tenemos como esa necesidad porque estamos en estados como nerviosos y queremos masticar chicle. No es hambre real necesariamente, tenemos hambres emocionales también, que a veces es como andamos tristes, enojados y de pronto queremos llenar esos vacíos o recompensarnos con la comida. Y esto es algo que nos pasa, o sea, nos pasa a todos y nos pasa todo el tiempo. Entonces, aprender un poquito como a ir más allá, valorando si realmente es hambre física, o sea, si tu estómago realmente tiene esa necesidad o es que no, ¿verdad? A mí hace poco me pasó, yo les decía a los pacientes en la clínica, les digo, andaba un poquito estresada y bueno, fui, agarré un poquito de fruta y tenía todavía ganas de comer algo y dije, de verdad tengo hambre, y entonces me puse a ver una película, como que me distraje y al ratito yo no tenía hambre. Entonces realmente buscamos a veces llenar con la comida todas esas situaciones y ahí es donde a veces comemos más, ¿verdad? Entonces también ahí viene el equilibrio, ¿verdad? De no solo es qué vas a comer, cuánto vas a comer, sino que también un poquito entra en escuchar tu cuerpo, ¿verdad? ¿Realmente lo necesito o no, ¿verdad? En ese Sí, momento. y con la conversación que estamos teniendo, o sea, te das cuenta qué tan importante de verdad es saber comer, porque no estamos hablando ya solo de tu peso, no estamos hablando ya únicamente de una enfermedad física a causa de triglicéridos, colesterol, una gastritis por el consumo de condimentos, de picante, sino que estás hablando de tu salud mental, de tu ansiedad, de tu estrés, de tu tristeza y cómo el cuerpo trata de suplir su necesidad también con comida, porque sabemos que hay gente que lastimosamente lo hace por medio del alcohol, por medio de un cigarro, por medio de... Bueno, te lo voy a decir, yo en lo personal, pues me atrevo a decirlo aquí, cuando mi papá, con lo de su cáncer, antes de fallecer, yo me convertí en una persona adicta al deporte, porque suplía mi necesidad de no estar triste, de no sobrepensar. Entonces yo entrenaba en la mañana, entrenaba a mediodía, salía en la tarde, hasta que mi cuerpo me dijo, basta, fuck. Perdí sodio, perdí potasio, me desmayé. Entonces, la alimentación realmente debe de ser, o lo es, un pilar fundamental en nuestro diario vivir. Ahora, te pregunto, Delia, ¿hay comidas procesadas que podamos mezclar más de alguna vez en nuestro plan nutricional? Porque te hago esa pregunta no como la típica del doctor, mire, y puedo hacer esto, cuando ya sabe que no lo puede hacer. Pero hay gente que se va al extremo en su plan nutricional. ¿Qué tan dañinos son los extremos también en nuestra nutrición? Yo creo que ahí has dicho una palabra clave, ¿verdad? Es los extremos. O sea, en nutrición lo que buscamos es que puedas equilibrar todo. El equilibrio es que tiene que haber un poco de todo y es válido. Hay muchos alimentos que ya cuentan con su etiqueta nutricional, ¿verdad?
largo de los años, pues eso ha sido algo muy valioso, ¿verdad? Que se ha logrado exigir, ¿verdad? Por diferentes organismos internacionales y que han logrado que las industrias cumplan con ciertos requisitos. Si te fijas, hoy en día en los supermercados hay muchos alimentos que van con unos hexágonos, que dice exceso de azúcar, y es como que te van dando ciertos avisos para que puedas tomar decisiones informadas. O sea, que vos digas, bueno, si yo compro esto, estoy, digamos, corriendo el riesgo. Exacto, de que voy a comer exceso de azúcar, exceso de grasa, y es mi riesgo. Entonces, yo pienso que para eso es que estamos también, ¿verdad? Como nutricionistas, para poderte orientar y decirte, hay ciertos límites recomendables. Usted tiene que revisar etiquetas, porque una parte la hacemos nosotros y la otra la hace la persona. Entonces revisa los límites y si el alimento cumple con esos requisitos, o sea, lo podés incluir, ¿verdad? Pero definitivamente, si no, pues lo vemos con nuestros abuelos o bisabuelos, los que todavía tuvimos la bendición de conocerlos, cómo eran de longevos, pues, porque su alimentación, su estilo de vida era completamente diferente al nuestro. Anteriormente, si todavía tenés memoria, yo recuerdo las pupusas. Antes no eran pupusas fritas, no era quesillo, era una pupusa de maíz que llevaba queso fresco. Entonces, cuando ves esa combinación, es un carbohidrato con una proteína de buen valor, porque es de suero de leche el queso fresco. Y iba en un comal, o sea, no llevaba nada de grasa. Entonces, los modos de vida nos han ido cambiando, nos hemos hecho más sedentarios, porque mira ahora los medios de transporte, te quieres mover, hay o sea, en realidad tenés mil cosas para moverte. O sea. Exactamente, entonces hoy, digamos, el reto más grande es que las nuevas generaciones tenemos que ser más activas, a regresar un poco como eran antes y tratar en la medida de lo que sea posible comer alimentos que sean más naturales, que sean los que predominen. Y fíjate que ya que hablas y mencionas generaciones, hoy precisamente hablaba con alguien en mi trabajo y veíamos a una persona pasar y yo le decía, mire, o sea, yo no creo que llegue a esa edad, o sea, esa gente tiene 90 y fracción de años y uno lo hace broma, pero en realidad creo que nos desviamos y no nos ponemos a pensar que lo que necesitamos es calidad de vida y no necesariamente, y creo que lo voy a hablar con cuidado, no tener un cuerpo 90, 60 y cero grasa, porque creo que eso se va a terminar. Sí. Y hay tanto porcentaje de mujeres como de hombres que se causaron tanto daño buscando los extremos de la belleza física que al final pues no pueden caminar porque no tienen la suficiente masa muscular a sus 60, 70 años y tienen que ocupar bastón. ¿Crees, Delia, que de la pandemia del COVID-19 para acá, que estuvimos totalmente recluidos en nuestras casas, los hábitos de comida se hicieron más sanos o empeoraron? Yo creo que es un poquito relativo, fíjate, porque sí hay muchas personas que se acostumbraron, por ejemplo, a estar pidiendo alimentos a domicilio, y sabes que eso es, la mayoría pues predominaba la comida rápida, pero por el otro lado también, como nos obligó a estar y permanecer en casa la mayoría, creo que también hubo gente que aprovechó ese tiempo. Yo tengo gente que conozco que en ese entonces, como había mucha disposición de tiempo que a veces no hay cuando estás trabajando, cuando la vida está tan ajetreada, que se dedicaron a hacer un poco más de actividad física. Entonces he podido ver como los polos, tanto personas que sí de alguna manera por algún exceso vieron un cambio y otras que vieron una mejoría. O sea, ahí fue bien, vi de ambas partes. Y creo ahí que he dicho también algo muy bonito en lo que coincido, que hay muchas personas que se enfocan en lo estético o en el peso, en el número de libras que pesas. Y más allá de eso, creo que lo importante realmente es como lo que acabas de decir, cómo te sentís. O sea, yo siempre lo hablo en la consulta con mis pacientes y les digo, ¿en qué peso usted se sentiría cómodo? Porque no es el que yo quiera, no es lo que digan los libros. Yo se lo puedo decir porque lo calculamos con base a características peculiares de cada quien, pero entiendo que la genética de cada cuerpo es bien diferente y que cada persona tiene sus individualidades. Entonces ahí
tenés que entender eso, de que hay personas que se sienten cómodas con cierto peso y que más allá de ver cuánto está pesando, cuántas libras está bajando, veamos cómo se siente, por ejemplo, si tiene más energía, si a nivel digestivo percibe una mejoría, si duerme bien, si está bien de su estado anímico, ¿verdad? Porque a veces andamos enojados, andamos estresados, si tiene una buena relación con la comida, porque creo que en eso hay una línea muy delgada y muy fina que a veces se malinterpreta, que es como, ves que hay gente que dice, no, yo estoy a dieta y empiezan así como a hacer el típico bullying, ¿verdad? Que no, ya no le demos esto porque está a dieta, y no se trata de eso, sino que, como te decía, todo es un equilibrio y es válido de vez en cuando que salgas de la rutina. Algo que no hagas todos los días no va a interferir en tu estado de nutrición ni de salud, pero algo que si hagas con mucha frecuencia sí lo va a determinar un poco. Entonces, dejar de ver como que lo importante es solo el peso, solo lo estético, sino que más allá de eso, la salud, ¿verdad? La calidad de vida. Tengo personas que creen que estar como en un plan nutricional es algo sumamente caro, que los vamos a mandar a que coman solo frutas y vegetales, y es totalmente, ¿verdad?, erróneo esa manera de pensar, porque tenemos que valorar cuál es tu rutina, cuáles son tus preferencias, tus hábitos, y con base a eso trabajarlo. Y nace una pregunta, fíjate, bien importante para mí, inclusive ahora estaba viendo tus redes, que ya vamos a hablar un poquito de eso. Alguien hacía esa pregunta, o sea, ¿hay alguna forma, voy a ocupar el término salvadoreño, barato, de estar en un plan nutricional? O sea, ¿sí existe, Dalia? Sí, totalmente. Por eso es el objetivo, ¿verdad? Y es lo importante que cuando alguien acude con su nutricionista, y ahí sí que yo de verdad los motivo a que tengan esa buena comunicación, porque siento que a veces nos ponemos barreras porque creemos que la nutri se va a enojar, porque, o porque me va a ver como que yo no sé nada, ¿verdad? Y nosotros estamos para compartir lo que sabemos, lo poco que sabemos, y para ayudarles al final. Entonces, siento que no es que sea caro, sino que tiene que ser adecuado a tu realidad, o sea, al que vos me contés, bueno, en mi casa yo tengo estos y estos alimentos, entonces de los que tenemos podemos tratar de elegir los que te van a hacer un bien, ¿verdad? Los que te convienen más, y evitar un poco aquellos que no. Fíjate que pasa algo bien peculiar. Nosotros en el deporte, pues, este tema de la comida es algo sumamente conversado, vea, en cuanto al rendimiento, en cuanto al peso, y de repente alguien dice, no, pero es que yo no puedo comer, no me puedo alimentar sanamente porque no puedo comprarlo, porque de repente hay un compañero que consume proteína, creatina, magnesio, y empieza a mencionar todos sus suplementos que obviamente yo no los puedo consumir porque no tengo su exigencia física. Y creo que la gente a veces se pierde un poco del entorno de ¿es caro comer sano? O sea, si lo vemos desde el punto de vista de un restaurante, sí, toda la vida va a ser caro porque una hamburguesa es más barata que comerte una ensalada, mucho más barato que... Sí, es tristemente, pero es una realidad, porque es lo que la gente consume. Entonces, la mayoría de restaurantes pues te van a vender lo que la gente consume. Pero creo que el punto es, y la pregunta en sí, en realidad, ¿tu cuerpo siempre necesita estarse suplementando aunque no hagas ejercicio? No necesariamente, José, porque si, como te decía, tu alimentación va de acuerdo a tus necesidades, bajo lo que te decía, un cálculo, ¿verdad? Entonces, consumir una cantidad X de alimentos que sea adecuada, no necesitas suplementarte. El suplemento, llámese lo que me estás mencionando, magnesio, vitaminas, proteína, el suplemento es un complemento de tu alimentación cuando por algún motivo no sos capaz de consumir completos tus alimentos. Por ejemplo, a veces hay personas que tienen las necesidades incrementadas, por ejemplo las embarazadas, que pues porque se está formando un ser, ¿verdad? Ellas tienen sus necesidades de nutrientes bien elevadas, entonces a veces hay personas que no alcanzan tal vez a consumir el volumen de alimentación durante todo el día. Entonces en esos casos es necesario que se evalúe. Entonces sí, mire, usted necesita consumir un poco más de proteína, entonces va a tomar esto, ¿verdad? Pero es lo que te digo, eso se platica, en consulta se trabaja, y es algo que tiene que ir acorde a
tus posibilidades y como paciente tienen que sentirse en la libertad de decirle a su nutricionista, mire, yo considero que esto no me funciona o yo pues se sale de mi presupuesto y uno pues se tiene que adecuar a tus digamos, necesidades, a todo, digamos, lo que vos podás tener a tu alcance. Entonces eso para que puedas hacerlo real y que no te quede en papel, pues porque a la larga como nutricionistas no queremos hacer los planes y que los tengas ahí en la refri, ¿verdad? Sino que queremos que les sirva, ¿verdad? Claro. Entonces, y si algo he tratado en este tiempo es como de tratar de ir forjando esa confianza, de que me diga, mire, esto no me funciona, esto sí, considero que sí soy alguien que soy abierta pues a escucharte, que si vos me decís, mire, yo tengo esta duda o he leído de esto, entonces te voy a escuchar y vamos a ver ahí, ¿verdad? Yo te voy a orientar con mi criterio. En ese punto, Delia, en realidad, ¿crees que las personas buscamos un nutricionista por estética o realmente por querer estar sanos? Anteriormente creo que la mayoría de personas que llegaba al nutricionista era más como buscando esa parte como estética, pero últimamente con los años de experiencia que he tenido, créeme que muchos ya están valorando la importancia desde el punto de vista de la salud realmente, porque creo que se ha comprobado con todo lo que nos ha pasado, claro, los efectos post pandemia, y han valorado el hecho de que las personas que comían de una manera más saludable, adecuada, tuvieron una mejor respuesta ante ese virus. Entonces creo que nos quedó un poquito esa lección. Y fíjate que eso de la alimentación, y yo siempre lo hago así, hay gente que se ríe, pero creo que no va, tienen su derecho de reírse, pero a veces considero que no van más allá. Fíjate que la gente de antes trabajaba o el doble o el triple más pesado que nosotros, más horas de trabajo, bajo el sol, fuerza, y su alimentación no eran 10 huevos, suplemento de magnesio, de sodio, de potasio. Era gente que tomaba sopa de frijoles con tortillas, no sé, moras, chipilín, que es tradicional en nuestro país, bueno, en Centroamérica creo, o en la mayoría del mundo, como que cada país tiene como lo autóctono de lo que comían las personas de las generaciones anteriores. Y vos veías a don fulanito de 80 y tantos años todavía caminando, y hoy ves personas de 50 años que no pueden ni moverse. Entonces creo que no es tanto el hecho de la edad, sino de cómo nos hemos venido alimentando. No son las marcas, sino que es lo que consumimos. Entonces, Delia, hablando ya de la parte profesional, si quisiera saber, o sea, ¿cómo vive una nutricionista su alimentación también? Buena pregunta. Bueno. Sí, fíjate que yo te puedo decir que sí, desde muy pequeña fui como, en mi casa siempre me acostumbraron a comer de todo, o sea, no tuve problemas con ningún grupo de alimentos. A mí me decís, come vegetales, yo feliz, come fruta feliz. Entonces ha sido algo que no me ha costado mucho, porque en realidad pienso que uno aprende muchas cosas desde su casa. Entonces, por ejemplo, cuando hay niños pequeños es muy interesante ver cómo ellos siguen patrones. Lo que el adulto hace, ellos lo hacen. Entonces, por esa parte siento que no me costó mucho. Sin embargo, yo te puedo decir como nutricionista que no es que el 100% de nosotros de los días vamos a comer saludable, es mentira. Vos vas a ver a tu nutri de vez en cuando comiéndose un postre, comiéndose una comida rápida, no pasa nada. No pasa nada. Siempre y cuando, como te decía, no sea algo pues que lo incluyamos en la rutina, sino que sea algo que pues sea de vez en cuando, pues. Entonces eso sí te digo, no es que uno sea así como al 100%. A veces yo veo muchos mensajes hoy con las redes y hay unos mensajes muy bonitos, por ejemplo, a veces graban cosas como donde te dicen que a pesar de ser nutricionistas tampoco es que nosotros andamos en la memoria las calorías de todos los alimentos que existen, ¿verdad? Sino que hay cosas que pues todavía en ese proceso, creo que todo el área de salud, el área de medicina pues están en constante actualización y uno tiene que estar leyendo y leyendo. Entonces por eso te puedo decir que yo pues mi alimentación sí procuro que la mayor parte del tiempo sí sea como elegir lo saludable sobre cualquier otra cosa,
pero ha sido un proceso también, o sea, lo aprendí no solo por lo que estudié, sino por situaciones también de mi salud propia, pues porque yo soy pues operada de la tiroides, entonces también a raíz de eso pues fui más consciente conmigo, me trato de cuidar más, trato de ser activa y por eso a veces no juzgo cuando me llegan a la consulta a mis pacientes porque vivo en carne propia lo que es hacer una disciplina, pues, porque a veces en el ritmo que estás. Y fíjate que es bien importante que lo menciones en no juzgar, porque hay un muy buen porcentaje de personas que no buscan un nutricionista por temor, porque, o sea, estoy súper gordito, estoy súper flaco, ya intenté y no voy a poder. Entonces hemos estigmatizado tanto el ser o delgado o no sé cómo se le dice a la gente que es como definida, no sé si existe un término técnico, pero la gente que está así, que va al gimnasio y todo, ¿verdad? Y es como que vos decís, eso es estar sano, eso es estar bien, cuando en realidad hay gente que lucha con una enfermedad, Exactamente. que lucha con un problema de su cuerpo y que por mucho que coma sano, por mucho que se esfuerce haciendo ejercicio, muchas veces la enfermedad no le permite llegar al objetivo visual, te digo objetivo visual, de la gente a su alrededor. Porque ya siempre escuchaba el comentario de, vos siempre comiendo sano y yo te veo igual. O sea, vos vas al gimnasio y te ves igual. Entonces, nosotros mismos le infligimos daño a nuestro alrededor. ¿Vea? Entonces, convertimos todo el tema de la comida en un tabú, en un problema. Hay muchas preguntas. Bueno, hoy tú lo publicaste en tu página y te diste cuenta que de repente empiezan a surgir preguntas porque son anónimas. Entonces la gente no ve quién está preguntando. Entonces todo el mundo tiene valor de preguntar, mire, y funciona algo casero, y mire, y las harinas y los azúcares, y empezás a ver un montón de cosas que para mí yo creo que son naturales preguntarlas. Exactamente. Entonces, Telia, hay algo bien bonito que has estado haciendo en Ahuachapán y yo quiero tocar ese tema, no me quiero quedar sin preguntar y porque quiero que nos lo compartas. Fíjate que en Ahuachapán se ha estado transformando mucho y pues yo por medio de las entrevistas lo he ido notando, por medio de Yuli, de Isho Factory, que tiene una sorbetería que pasó de su abuelito a vender un carretón a ella tener ahora un local y que ha trascendido no solo en Ahuachapán, estar con Marito también, con Mario Sierra, que pues vecino también, crecido con nosotros, tú lo conoces, o sea, verlo ahora en esto, el hijo de Juan Carlos Castaneda que tiene esto del bocado, muy joven, emprendiendo. Entonces Ahuachapán ha cambiado un montón y ahora tú también le estás dando algo diferente a Ahuachapán y yo sé que lo estás haciendo y por eso quiero, como con tu permiso, exponerlo y que pues nos comentes de tu proyecto que has venido haciendo, porque he visto que has hecho reuniones, lanzaste un menú fit también, entonces quisiera que nos pudieras compartir eso para que la gente se dé cuenta de que no solo eres una nutricionista más, sino que estás tratando de darle un cambio a Ahuachapán. Muchas gracias por esas palabras. Fíjate que más que todo, más que nada, bueno, primero que nada creo que me considero una mujer de fe. Desde pequeña creo que me enseñaron mucho eso, a poner todo en las manos de Dios y créeme que Él ha sido el que me ha ido guiando durante toda mi vida. Entonces, como te comenté antes, trabajé por mucho tiempo en un hospital de la República y la verdad que fue mi escuela y es un tiempo que yo agradezco porque aprendí un montón y atesoro mucho ese tiempo, pero a veces nos pasa que en la vida tenemos sueños, tenemos como ese impulso de querer ir más allá y yo quería sentirme como dueña de mis cosas, de mis proyectos. Entonces, estando dentro del hospital empecé como a meditar esa parte de que yo quería algo más allá de lo que había podido experimentar en el hospital y ahí nace la idea pues de moverme ya de lleno a la clínica privada y empecé como a meditar eso de tener una marca, ¿verdad? Yo quería algo como que me definiera y pues Dios siempre pone ángeles porque mira, me he rodeado de muy buenos amigos, mi familia que siempre me apoya
y empecé con el apoyo de un amigo que es médico. Él me dijo, mira, venite, mi clínica está disponible, puedes venir aquí en los horarios que yo no estoy y mirar a tus pacientes. Y así empecé de poquito a poquito. Me apoyé en otras amigas, colegas que admiro y quiero mucho, y eso es algo que sí quiero decir, que a veces en los gremios has visto que hay cierto celo, y yo le doy gracias a Dios porque he tenido muchos compañeros que en lugar de competir han compartido conmigo. Entonces, tanto experiencia como consejos, que son cosas que no tienen un valor, ¿verdad? Que tenés que agradecerlas siempre. Entonces, ellos me empezaron como a motivar un montón, ¿no? Que mira, meterle y todo. Entonces, llegué a una persona que me ayuda con el arte y todo el manejo de las redes, porque ya ves que cada quien con sus dones. Sí. Yo para eso pues no traigo mucho, pero ahí me ayuda con el arte y todo. Y pues sí te digo que creo que como a veces he leído, soy una miedosa valiente, porque siempre he tenido mucho miedo a muchas cosas, pero dije, bueno, si no es ahora, ¿verdad? Yo no me quiero quedar con el hubiera, sino que mejor lo hago y a ver qué pasa. Entonces me lancé pues a moverme más que todo en esto de las redes, y cuando me moví a la clínica siempre tuve eso como en mi corazón, de querer crear espacios como donde se promueva la nutrición, pero no aisladamente, porque como te dije, creo en eso de que hay que ver a la persona como algo integral, y qué bueno involucrar, por ejemplo, el componente de la salud mental y la actividad física, claro, que considero que van sumamente de la mano. Entonces fue así que empecé a ver qué podía hacer, y como se aproximaba el Día de la Mujer, bueno, entonces inventamos por ahí una jornada que involucraba nutrición, salud mental y yoga, y créeme que me he quedado con el corazón muy satisfecho, porque pude ver a muchas personas conocidas, otras que no tenía el gusto y las conocí ahí, y me encantó ver, o sea, ese día de verdad desconectadas del mundo exterior, comprometidas con ellas, con su amor propio, su autocuido. Y me llamó mucho la atención que en toda la logística estuvieron muy involucradas un montón de mujeres, amigas, una señora que me hizo unos recuerditos que yo le di, que es una costurera que es de por mi casa, entonces es como todo como se fue uniendo. Entonces lo que me impactó es que ese día, vos dijiste algo, Huachapán a veces tiene que de pronto hay mucha competitividad, mucho como que, no sé, una conducta un poco extraña a veces, ¿verdad? De que no queremos ver bien al otro, que si no me cae bien. Entonces yo siento que ya el mundo ha tenido suficientes cosas como impactantes y negativas como para que uno le agregue algo como más. Para ser partícipe o sumar. Exacto. Entonces yo dije, yo quiero algo donde estemos, o sea, que compartamos y que sea un espacio donde nos distraigamos todas. Y fue tan bonito, o sea, ver cómo todas súper integradas, participando, relajadas. Entonces fue algo que, créeme, que yo le agradezco a Dios la oportunidad, y a las personas que también apoyaron la causa, porque tuve apoyo de muchas personas, que desde que toqué la puerta, sí, ¿verdad? Vamos a ayudarle. Entonces sí, me encantó eso, y yo de verdad que de aquí hasta que Dios quiera, pues yo voy a tratar de mi parte compartir, como te decía, lo poquito que tal vez yo sé, pero yo lo único que espero es que le pueda servir a alguien. Yo lo que he notado es que estás generando un ambiente de aceptación, que es lo más difícil, creo yo, que sucede en nuestra sociedad. Aceptar que algo sí puede pasar, aceptar que sí puedo comer sano, aceptar que buscar una nutricionista no es porque esté enfermo, no es porque es en realidad porque necesito que alguien me ayude. Es como ir al psicólogo. Todo el mundo cree que ir al psicólogo es porque tenés un problema mental, y puedes ir no necesariamente porque tenés un problema. O sea, puedes visitar, es salud mental, o sea, cuidarte. Entonces, ese ambiente de aceptación que estás generando, obviamente, está teniendo un impacto. Entonces, yo te quiero felicitar, la verdad, yo me admiro de ver gente que logra mezclar la empatía con lo profesional. Yo soy muy así. Creo que un día yo voy a ser el entrevistado y creo que ahí voy a comentar las cosas, pero sí te sabré decir, ha sido de mucha admiración. O sea, yo te recuerdo, pues, o sea, siempre fuiste una niña callada, tranquila. Y no es que ahora no seas tranquila, pero, o sea,
te atreviste, cruzaste el límite, y eso quedó bien bonita esa frase de soy una miedosa valiente. y lo has logrado y creo que lo vas a lograr. Este hecho de haber también logrado que en un restaurante exista un menú fit, o sea, Delia, eso para mí es como bien wow, en Aguachapán no existía. Y pues quisiera que nos pudieras compartir un poco también de cómo surge agregar, y que pues nos explique un poco en qué restaurante, si quieres mencionar el nombre no hay problema, sino igual, pero sí de qué tipo de comida es, para que la gente sepa que es como bien impactante a dónde está ese menú fit. Como no, yo te cuento, esa experiencia es otra que también, como te digo, Dios tiene su tiempo y lo hace perfecto todo siempre. Fue realmente, esa idea nació de una plática de amigas. El lugar se llama Tacodiches, es comida mexicana y es de la, a mí me encanta. Por cierto, es Por buenísimo. cierto, sí, tienen un sazón único, yo siempre lo digo. Entonces, pues tengo el privilegio de que pues son mis amigas, ¿verdad? Y entonces un día platicando juntas, estábamos como hablando de la vida, ¿verdad? Entonces de repente empieza, mire, pero a veces como cuesta, que uno quiere comer un poco sano, pero a veces las opciones son como limitadas. Y yo les digo, sí, desgraciadamente, pues en nuestro país no está como regulado eso como en otros países, que lo más barato es lo saludable y lo más caro es lo dañino. Aquí es al revés, a veces lo más barato, porque hablamos de una hamburguesa, Sí, claro. más barata que una ensalada. Entonces también la parte económica nos limita o nos determina algo. Entonces, hablando de eso, estábamos, ¿y por qué no hacemos algo? O sea, ustedes tienen la comida de la línea mexicana, ¿verdad? Entonces hagamos. Entonces, mira, nos empezamos desde ese momento, nos entusiasmamos y nos propusimos que íbamos a sacar el menú. Entonces empezamos ellas y yo con ideas, lluvia de ideas, de recetas y cosas, y dijimos, bueno, tal día, una de ellas me dijo, yo lo voy a probar, ¿verdad? Voy a intentar hacer la receta y se la voy a presentar para que usted la evalúe. Y bueno, las revisamos y yo hice ahí tal vez algunas observaciones y ya luego volvimos a hacerlas, porque yo tenía que estar ahí presente, ¿verdad? Para ver todo, porque los alimentos pues van calculados tal cual, pesados, ¿verdad? Para que yo pudiera determinar el valor nutricional. Y así nació. Entonces fueron unas largas jornadas ahí sentaditas, quemándonos un poco las neuronas. Y al final pues el resultado fue bastante satisfactorio, porque la gente lo tomó a bien, o sea, la mayoría de gente lo ha tomado muy bien. Y a veces llaman y dicen, mire, yo quiero el menú que está recomendado por la Nutri, o quiero el menú fit. Entonces ahí ¿verdad? Entonces lo bonito de que se disfrute el alimento, la persona sin eso de sentir como esa culpa, pues, porque al final no es adecuado como a veces que la persona come y se castiga. O sea, tengo a veces gente que me dice, mire, como me fui a comer el almuerzo, ya no cené. Entonces yo les digo, lo bonito de disfrutarse la comida todo el tiempo, y que no tiene usted nadie, ¿verdad? Deberíamos de privarnos por sentirnos mal porque hemos elegido algo fuera de lo establecido como saludable, pues. Entonces a veces en ese caso fue benéfico, porque lo que se dio, ¿verdad? La línea siempre de la comida mexicana, y los ingredientes pues son bastante equilibrados. No, y es bueno, yo tuve la oportunidad de poder estar presente, y la verdad les agradezco igual a Catherine y a ti por tomarme en cuenta, pues, para estar presente. Y es un menú súper bueno. Y vuelvo y repito, estás creando un ambiente de aceptación, porque ya ahora llegan sin miedo a un lugar donde la comida mexicana, lo sabemos, que es condimentada, grasa, es lo rico. Entonces, en medio de eso, tenés algo sano. Exacto. Y vas, pedís, te sentás y tranqui, o sea, puedes compartir con aquel que él quiere comerse sus taquitos de birria mientras tú te comes algo fit. Sí. Y estás tranquilo. Entonces, Delia, en algo que ha sido tan difícil como la nutrición, que económicamente, ¿qué tan conflictivo es tener una clínica de nutrición en Aguachapán? Fíjate que ha sido, por eso te decía lo de miedosa valiente, porque ese era mi principal miedo. Cuando uno
has caminado un poco, ¿verdad? La experiencia que yo tuve de 12 años con un salario pues fijo, te acostumbras a que es una entrada mensual. Entonces, moverte hasta cierto punto a algo incierto porque no sabes cómo va a estar el flujo, no sabes cómo vas a verlo a la gente, no sabes si vas a poder, ¿verdad?, llegar a todos y que confíen y que te busquen. Sin embargo, considero, como te decía, lo de inicio, que siempre he sido una mujer de fe. Entonces lo principal que hice fue, bueno, Dios, yo lo entrego y si es para mí y si esto es, ¿verdad?, aquí estoy. Y créeme que desde el momento que me moví, pues ahí ha ido Dios conmigo y también mi ángel terrenal, que es mi papá, que también ha sido mi pilar y mi mayor respaldo, que ha estado ahí también y fue el primero en decirme, lo que usted decida yo la apoyo. Entonces ahí voy, ¿verdad? Poquito a poco, porque como todo, ¿verdad? Claro. Es a pasos pequeños, pero ahí vamos, confiando en Dios y poquito a poco he aprendido a quizás administrarme mejor. De pronto uno se acostumbra a despilfarrar un poco, ¿verdad? Claro. Entonces ya aquí cuando te ves ya en algo propio, ya tienes que pensar que no todos los meses tal vez van a ser iguales, entonces tienes que ir pensando en el futuro y tratando de ordenar. Creo que también me ha servido personalmente para mejorar mi administración, en mis finanzas y todo. Así que La verdad que la administración y las finanzas es algo que yo considero que debe estar en el conocimiento de todos. El saber administrar tu dinero, el saber administrar tus gastos, lo que consumís, en qué gastás, es súper importante porque de nada nos sirve estar como fluyendo profesionalmente, estar fluyendo en un negocio y tener una mala administración. Entonces, qué bueno que pues has logrado tener esa buena administración para poder mantenerte. Y creo que algunas personas van a preguntar por qué decimos en Aguachapán, pero en realidad sabemos que el comercio en Aguachapán a veces es un poco difícil y se torna un poco conflictivo, entonces se vuelve necesario el poder tener una buena administración económica para poder sobrevivir en el mercado. Y Delia, como el nombre de nuestro podcast lo dice, te tengo que hacer la pregunta: ¿qué consideras que te trajo hasta aquí? yo creo que lo que me trajo hasta aquí definitivamente es, ya son los propósitos de Dios. Siento que Él fue el que, no sé, me sacudió, por decirte así, de donde yo estaba y puso en mí ese sueño. Y como siempre lo digo, si Él te da el sueño, te da los recursos por completo, te rodea de gente, te da ideas, te ilumina para que te vayas moviendo. Y sí considero mucho el estar rodeada de gente que me ha inspirado. Eso me ha impulsado un montón, ya sea a nivel profesional, a nivel personal. Siempre he estado rodeada de mujeres realmente que valoro, quiero mucho y que me han empujado. O sea, vos podés, entonces eso también te ayuda, el hecho de que alguien más te diga cosas que a veces no alcanzas a ver, te empuja. Ajá. Y el apoyo de tus seres queridos creo que es algo que es invaluable. Los Correcto. principios que te enseñan es como lo que te mueve. Así que eso creo que me trajo hasta donde estoy ahorita. Qué bueno, Delia, y en realidad yo espero que no sea hasta aquí, que puedas llegar mucho más adelante, a que cumplas sueños, que cumplas metas. De verdad creo que sí vas a cambiar muchas cosas en Aguachapán y creo que lo vamos a recordar y en algún momento nos vamos a volver a sentar a platicar de ese tema y vamos a ver cómo las cosas cambiaron. Pues yo quisiera decirte de que me siento orgulloso de poder haber conversado contigo. Ha sido una plática súper amena. Créeme que uno en muy mi persona siempre recuerdo mi infancia y quienes estuvieron cerca, y es súper bonito ver cómo tu infancia ha crecido y se ha desarrollado y está haciendo cosas diferentes y cambiando las cosas. Hoy por hoy, si quisieras dejar un consejo nutricional y como persona, ¿qué nos dirías? Yo lo que podría decirles, que es algo que siempre lo trato de decir con los que me rodean, es no opinen del cuerpo ajeno.
porque lo que dijiste a veces nos marca mucho una palabra, cualquier cosa que te digan. Entonces no juzguemos, ¿verdad? Cada persona es diferente y las batallas de cada una, solo cada quien las sabe. A veces ves personas y vos no sabes lo que están pasando. Entonces yo siempre digo eso, no hay que opinar del cuerpo de nadie, que si está delgado, que si está más llenito, que si está musculoso, ¿verdad? Son cosas que puedes ver otras virtudes y cualidades de la persona y decírselas. Y quizás a nivel personal, creo y considero de verdad ojos cerrados, que siempre pongan todo en las manos de Dios, porque de verdad que Él lo va a poner, o sea, si una puerta se cierra, te abre 1000 puertas más. Entonces eso sí lo tengo comprobado. Te agradezco el espacio un montón, como me decís y me decías, yo también te deseo lo mejor del mundo. Te agradezco este espacio porque a través de vos hemos conocido historias de otras personas que nos llegan al corazón también como aguachapanecos y nos enorgullecen porque ponen en alto el nombre de este pueblito, ¿verdad? Tan querido nuestro. Así que igual me siento orgullosa de estar aquí contigo esta noche y te deseo lo mejor también. Gracias, Delia. La verdad que la intención mía con este podcast, y es la primera vez que lo voy a decir, ha sido eso, mostrarle a la gente cómo alguien logra salir de donde algunos creen que no podés, en medio de circunstancias, en medio de generaciones, en medio de muchas cosas que no te pueden como permitir crecer, y esta gente ha crecido como una planta en medio de una fractura de la calle y crecen, florecen y comparten lo que están haciendo. Entonces te agradezco por los buenos deseos. Yo espero volver a estar contigo en este espacio. Creo que Delinutri, creo que es tu página. Pues yo espero que siga creciendo y por ahí vamos a seguir viendo. Muchas gracias. Entonces esto ha sido todo por hoy, señores. Esto es ¿Qué te trajo hasta aquí? Los invito a que nos sigan en el canal de YouTube. Nos van a encontrar como ¿Qué te trajo hasta aquí? by Joserra. Esto es todo. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.